Hola, vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad número 2, que es cinemática de la partícula. En esta unidad vamos a estudiar las leyes del movimiento lineal y en el plano de la partícula sin tener en cuenta las causas que los producen en un marco de un sistema de referencia. Los temas que vamos a desarrollar en esta unidad, que es cinemática de la partícula, movimiento en una dimensión, corresponde a un sistema de referencia, trayectoria, espacio, posición y desplazamiento, velocidad media instantánea y rapidez. Vamos a definir el primer movimiento, que es movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a introducir nuevas magnitudes físicas como aceleración media instantánea y el segundo movimiento, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como una particularidad, vamos a ver movimiento caída de los cuerpos en el vacío. Para los tres movimientos, tanto el movimiento rectilíneo, el rectilíneo uniformemente acelerado o de los cuerpos en el vacío, vamos a ver los diagramas y gráficas del movimiento correspondiente a cada uno de ellos. Por supuesto, también las unidades para cada magnitud física que definamos, ejemplos y aplicaciones. Antes de comenzar, vamos a definir lo que es la cinemática. Es la parte de la mecánica que se estudia de la descripción del movimiento de los cuerpos, estudia el movimiento por sí solo, es decir, el movimiento solito, y no atiende a las causas que producen o originan ese movimiento. Es decir, cualquier cuerpo que se desplace, tiene que haber un efecto con el cual produzca ese movimiento. Nosotros no vamos a ver en esta primera parte, que es la cinemática, quién causa ese movimiento, sino el movimiento en sí mismo. También dijimos que vamos a ver movimiento rectilíneo, y esto es simplemente cuando el cuerpo se traslada o se mueve sobre una línea recta. Algo muy importante también, que para poder describir el movimiento de un cuerpo, siempre debemos tomar un sistema de referencia, respecto del cual se toma el movimiento. Debemos reconocer que el movimiento o el reposo son conceptos relativos, es decir, dependen del cuerpo que se considere y del sistema de referencia del cual se refiere el movimiento. Sistema de referencia es el punto donde se coloca un observador y desde donde el cual se realizan las mediciones de posición y de tiempo. En general, un sistema de referencia es representado por uno o un par de ejes o un eje de sistema de coordenadas localizados, y en un punto se coloca observador cuya elección es totalmente arbitraria. Entonces es importante que para poder definir si un cuerpo está en movimiento o no, adoptar un sistema de referencia en donde se coloca un observador y a partir de ahí se empiezan a realizar las mediciones. Vamos a tratar de ejemplificar estos conceptos que hemos visto del sistema de referencia y movimiento rectilíneo. Sistema de referencia, cualquier medición de posición, como vimos, distancia o rapidez, que son magnitudes físicas que ya la vamos a empezar a desagregar, debemos hacer siempre con respecto a un marco de referencia. Por ejemplo, estamos adoptando este sistema de ejes coordenados, donde en la intersección estaría el observador, y vamos a ver que el cuerpo se desplaza hacia la derecha. Entonces, un observador ubicado en el origen de este sistema de ejes coordenados diría que el cuerpo se desplaza o se está moviendo, lo veo que se aleja, hacia la derecha. Otro ejemplo podría ser el mismo sistema de ejes de referencia, el observador está en el mismo lugar, en la intersección de los ejes, y también podría ver que el cuerpo se desplaza y lo que estaría observando el observador es que el cuerpo se está acercando hacia el mismo. Entonces es importante ubicar el sistema de ejes de referencia y dónde va a estar ubicado el observador. La posición de un objeto en cualquier momento, es decir, en cualquier instante de tiempo,
está dada por su coordenada del eje X. Esto es para el caso en el que el cuerpo que se desplaza en un movimiento rectilíneo lo haga sobre el eje X. Si el cuerpo se mueve sobre el eje Y, va a estar dada sobre la ordenada sobre el eje Y. ¿Qué significa esto? Volvemos al mismo ejemplo de recién, en el cual colocamos un cuerpo, adoptamos un sistema de ejes coordenados para poder definir o establecer un sistema de referencia y ubicar en el mismo un observador. ¿Y qué dice la posición? La posición de un objeto en cualquier momento está dada por su coordenada eje X. Quiere decir que si el cuerpo está ahí y son las 10 horas, entonces el observador va a decir está en el origen. Si son las 11 y el cuerpo no se mueve, voy a decir está en el origen. Ahora, si va pasando el tiempo, voy a ir viendo que el cuerpo se va desplazando, va tomando diferentes posiciones correspondientes a la coordenada sobre el eje X. Es decir, si esto está en metro, indudablemente para distintos tiempos va adaptado 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Vamos a volver nuevamente sobre este concepto de posición cuando veamos desplazamiento. Nos parece también interesante ver lo que es trayectoria, distancia, desplazamiento. La trayectoria es la línea determinada por las sucesivas posiciones del objeto de su recorrido. Ahí tenemos a un estudiante que se desplaza a través de una trayectoria desde una posición inicial a una posición final. Ahora bien, la distancia se refiere a la longitud de esa trayectoria. Es decir, si nosotros pudiéramos estirar esta trayectoria, estaríamos definiendo eso es lo que vamos a hacer, la estiramos y eso sería la distancia. Y por último, el desplazamiento se define como un cambio de posición, es una magnitud vectorial, la distancia es una magnitud escalar, y desplazamiento siempre está definido, que esto sí lo vamos a ver también porque nos va a posibilitar la definición de desplazamiento, definir lo que es velocidad. El desplazamiento, para que exista desplazamiento, tiene que haber un cambio de posición en el cuerpo. Veamos entonces qué sería lo que está explicado acá. Pero vamos a ver un poco más en detalle lo que significa el movimiento rectilíneo, lo que es posición y lo que es desplazamiento y velocidad. Entonces, el movimiento de un cuerpo se define como el cambio de posición del cuerpo con el paso del tiempo. Veamos estos conceptos y con un ejemplo después. Entonces, el movimiento, para que exista movimiento, tiene que haber cambio de posición del cuerpo con el paso del tiempo. En función de este concepto de movimiento, podemos definir lo que es rapidez, que es la distancia recorrida con el tiempo transcurrido. Es decir, recordemos en el ejemplo anterior que teníamos que el estudiante se desplazaba desde una posición A a una posición B. Teníamos la trayectoria, que era el recorrido que hacía punto por punto en las diferentes posiciones que tenía el estudiante para ir de la posición A a la posición B, y la longitud de esa trayectoria era la distancia recorrida. Obviamente, para ir de A a B, el estudiante empleó un cierto tiempo. Entonces, la rapidez promedio con que se define es la distancia recorrida, que es la longitud de esa trayectoria, sobre el tiempo empleado para ir desde A hasta B. La rapidez es una magnitud escalar.
Otra magnitud, que es una magnitud vectorial, es la velocidad y que tiene que ver con el desplazamiento. En lugar de la distancia, el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Estamos relacionando, fíjense, dos conceptos que vimos en el ejemplo anterior. La trayectoria, que era punto por punto, las diferentes posiciones que iba ubicando, describiendo la persona. Dijimos que esa es la longitud de esa trayectoria, me daba la distancia, y la diferencia entre los dos puntos, posición inicial y final, me daban el desplazamiento. La distancia es una magnitud escalar, el tiempo también, por lo tanto la rapidez promedio es una magnitud escalar. En cambio la velocidad, como el desplazamiento es una magnitud vectorial, la velocidad promedio también resulta como una magnitud vectorial. Desplazamiento es posición final menos posición inicial. Creo que lo mejor para poder entender estos conceptos es con el ejemplo que viene a continuación. Acá tenemos un sistema de ejes coordenados donde la persona se va a desplazar en movimiento rectilíneo desde el 0 hasta la posición que implique. Para cuando pongamos nosotros el cronómetro a funcionar, obviamente el cuerpo, el estudiante, se va a empezar a desplazar y va a tomar diferentes posiciones. Recordemos que la posición es la coordenada sobre el eje X. Es decir, para un tiempo 0 va a estar en X igual a 0. Cuando el tiempo empieza a transcurrir, va a tomar diferentes posiciones siempre y cuando se mueva, porque a lo mejor el reloj empieza a funcionar o el tiempo a transcurrir y la persona queda en la misma posición. Entonces lo que vamos a hacer acá es, a medida que va avanzando, vamos a ir tomando la lectura de un cronómetro y vamos a ir tomando la posición y el tiempo. En 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos está en X, en 4, etc. Y aquí volvemos a ver reflejado el movimiento. Volvemos a repetir. Lo que estamos haciendo es anotando la posición, es decir, la coordenada sobre el eje X y el tiempo en el cual está en esa coordenada. Lo podemos hacer en una tabla de tiempo-posición, que es muy común, y también en un eje de sistemas coordenados, donde en general se suele poner el tiempo en las abscisas y en la ordenada la posición. Son tres representaciones, tanto la superior, la tabla, como el gráfico posición-tiempo, que representan el mismo movimiento. Son diferentes formas de verlo o analizarlo. En el primero se está desplazando el cuerpo y yo estoy tomando el cronómetro o el tiempo con la posición que va adoptando o tomando en ese momento. Esa misma información la estoy representando en una tabla tiempo-posición, es decir, para 0 estaba en 0, para un segundo estaba en X igual a 1, para 2 segundos estaba en 2 metros, etc. Luego esta misma información las transcribo en un eje de sistemas coordenados, donde en ordenada ponemos la posición y en abscisa el tiempo. Y graficamos para 0, 0 un punto, para 1, 1 otro punto, y si vemos, obtenemos una recta que es una gráfica representativa de un tipo de movimiento, que ya vamos a volver cuando analicemos movimientos rectilíneos uniformes. Bueno, acá un poco lo que veíamos con respecto a posición, desplazamiento y velocidad, que son magnitudes vectoriales. Pero lo que considero que es necesario que veamos este diagrama que nos va a permitir visualizar y aclarar todos los conceptos anteriores. Entonces, para analizar un movimiento dijimos primeramente
que necesitamos un sistema de referencia. Como el movimiento que vamos a analizar o que vamos a estudiar, que es el más simple, que es el movimiento rectilíneo, donde el cuerpo se desplaza sobre un eje recto, en este caso, vamos a suponer que el cuerpo se desplaza sobre el eje X. Supongamos que el cuerpo no necesariamente está en el origen, donde está el observador, sino que está a una distancia X igual a 19. Quiere decir que la posición, que es la ordenada, o la coordenada medida sobre el eje de las abscisas, la coordenada X1 sería 19. Eso puede ser en un tiempo. ¿Qué pasa si pasa el tiempo y veo que el cuerpo está, o el auto está en esta posición? Recuerden, la posición es la coordenada que yo estoy analizando midiendo sobre el eje de las X. Si yo analizo acá, o veo, o mido, va a estar en 227 metros con respecto al observador. En un tiempo, obviamente transcurre un tiempo de 10 segundos. La posición es X2. X1, X2. Fíjense que están notados con forma vectorial. Entonces, ¿qué es lo que es el desplazamiento? El desplazamiento es la diferencia de posición. Para que exista desplazamiento tiene que haber cambio de posición, porque si hubiera pasado el tiempo y el vehículo hubiera estado en la posición X1, obviamente el desplazamiento hubiera sido 0. Entonces, para que exista desplazamiento tiene que haber cambio de posición, y el cambio de posición, que se simboliza con la letra delta, es la posición final menos la posición inicial. Es así que se define como velocidad media de un cuerpo en un intervalo de tiempo, que es delta t, como una cantidad vectorial definido por el cambio de posición dividido el intervalo de tiempo empleado. Es decir, sería 227 menos 19 dividido 10 menos 1, que sería el intervalo de tiempo. Y X2 menos X1 sería el desplazamiento del cuerpo desde X1 a X2. La velocidad media de un cuerpo se define, las unidades, digamos, es una magnitud de longitud sobre una de tiempo, por lo tanto es en metros por segundo si estamos trabajando en sistema internacional, pero pueden ser otras unidades más usuales como kilómetros por hora, metros por hora, dependiendo del tipo de análisis que estamos usando. Pero recuerden que el desplazamiento es de longitud, kilómetros, centímetros, metros, y el tiempo medimos segundos, horas, minutos. Veamos este ejemplo de aplicación en el cual tenemos un corredor queremos determinar la velocidad promedio de ese corredor, la posición de un corredor en función del tiempo que se mueve a lo largo de un eje X de un sistema de ejes coordenados. Tenemos un sistema de ejes coordenados, X e Y. El observador está en la intersección de dos ejes y tenemos un corredor que está en una posición inicial, dice que está en 50 y al cabo de un cierto tiempo está en 30. La posición, recuerden, es la coordenada medida sobre un eje. En este caso, si está en 50 sería el X1 y el X2 sería 30. El observador va a estar observando que el cuerpo se está acercando hacia él. Durante un intervalo de 3 segundos, la posición del corredor cambia de 50 a 30,5. La pregunta que nos hace este problema es: ¿cuál es la velocidad promedio del corredor? Recordemos que la definición de velocidad promedio es el desplazamiento sobre el tiempo transcurrido entre el cambio de posición.
Entonces lo que deberíamos averiguar nosotros, como primero, es el cambio de posición. Recuerden que el cambio delta X es la posición final menos la posición inicial. Lo sacamos acá, posición final menos inicial, sería 30,5 menos 50, nos queda menos 19,5 y el tiempo transcurrido es 3 segundos. Por lo tanto, la velocidad promedio va a ser delta X sobre delta T, los 19,5 sobre los 3, que nos da menos 6,5. Y este negativo indica que, como estamos hablando de velocidad, que es un concepto vectorial, el negativo nos indica que va hacia la izquierda, es decir, es el eje negativo de la X. Porque el cuerpo se está acercando al observador. Distinto que se hubiera alejado, en ese caso, indudablemente la posición o el desplazamiento hubiera sido positivo y la velocidad promedio también hubiera sido positiva. Caso particular, en función de lo que hemos visto ya, movimiento rectilíneo, posición, desplazamiento, vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, que se nota con las siglas MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y tiene que ver mucho con lo que hemos visto hasta ahora. Movimiento, es decir, cuando un cuerpo en un sistema de ejes coordenados, en el cual existe un observador, vemos que el cuerpo adopta diferentes posiciones, rectilíneo porque se desplaza a lo largo de una trayectoria recta, y vamos a ver qué es lo que es uniforme. Entonces, un movimiento rectilíneo cuando el móvil describe una trayectoria recta. Y es uniforme, y acá viene el concepto de uniforme, cuando su velocidad es constante en el tiempo. Es decir, que se entiende también por el movimiento rectilíneo uniforme cuando recorre espacios iguales en tiempos iguales. La velocidad es delta X sobre delta T, lo mismo que habíamos visto velocidad promedio, como la razón o la relación entre la posición final y menos la posición inicial, que es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo transcurrido. Para este tipo de análisis solamente hay una expresión que la podemos simplificar si el cuerpo arranca del reposo, y esto por ahí podría ser conceptualmente que lo veamos aquí, es decir, si un cuerpo esto quizás sea interesante analizarlo, si un cuerpo se desplaza sobre el eje X y tiene un movimiento o un desplazamiento a lo largo de una recta, en este caso, solamente en este caso, la trayectoria va a coincidir, más allá que, recordemos que distancia y desplazamiento, o los módulos, digamos, y va a ser igual que el desplazamiento. Siempre y cuando comience desde el origen. Si comienza desde el origen, obviamente cuando nosotros calculamos el desplazamiento, que es la posición final menos la posición inicial, si el cuerpo comienza en el origen, el X inicial, en este caso es 0. Por lo tanto, se suele tomar, y para t, digamos, y en general esto se le asigna el t inicial también en 0 segundos. Por lo tanto, como esto era delta x sobre delta t, y esto es x final menos x inicial sobre t final menos t inicial, como estos dos son 0, directamente nos queda que la velocidad es la posición sobre el tiempo. Es decir, si un cuerpo pasa directamente acá, a este X,
El desplazamiento va a ser directamente este segmento, este delta x, pero como el x inicial es 0, directamente nos queda x, es x, y el tiempo empleado es t. Entonces, para un movimiento rectilíneo uniforme, simplemente es esta expresión la que nos va a definir o nos va a permitir estudiar el movimiento de un cuerpo que se desplaza a través o a lo largo de una trayectoria rectilínea. Y de acá, en función velocidad, recordemos, y la relación entre el desplazamiento y el tiempo, esto se mide en metros, esto se mide en segundo o en kilómetros y en hora, y podemos tener las diferentes relaciones en función de las incógnitas que tengamos, como se plantea el problema. El tiempo es posición sobre velocidad. Entonces, es interesante que tengamos en cuenta estos conceptos como para ver en esta gráfica, y obviamente que lo podemos ver también aquí en la gráfica, digamos, de posición en función de tiempo, y recuerden que siempre esto es constante. Si uno grafica esta relación y hacen un sistema de ejes ortogonales, que son las características de posición, tiempo, para un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es siempre una recta. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es constante. Entonces la pendiente de la curva es la velocidad. Mientras mayor velocidad, menor velocidad, obviamente la recta puede inclinarse dependiendo del valor de la magnitud de velocidad, pero siempre la característica de la posición en función del tiempo es una recta. Puede tener también inclinaciones, otro tipo de inclinación. Y si uno graficara la velocidad en función del tiempo, al ser la velocidad constante, quiere decir que no cambia en el tiempo, la velocidad va a tener o va a ser una recta. Entonces tengamos en cuenta este tipo de representaciones que tiene para un movimiento rectilíneo uniforme, en el caso de tener un cuerpo que se desplaza siempre con velocidad constante. Acá hay un ejemplo de aplicación en el cual un automóvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1300 centímetros por segundo durante 8 segundos. Y luego con una velocidad media de 480 centímetros por segundo durante 10 segundos. Siendo ambas las velocidades en el mismo sentido. Nos pide desplazamiento total en el viaje de 18 segundos, es decir, los 8 segundos primero con 1300 centímetros por segundo y los 10 segundos que hizo después con 480 centímetros por segundo. ¿Cuál es la velocidad media del automóvil? Y bueno, lo expresar los resultados en diferentes unidades como simplemente para poder practicar. Estos serían los datos que tenemos del problema. La primera trayectoria la estamos haciendo con estos datos. Y la segunda con los 480 centímetros por segundo y los 10 segundos. Es decir, acá tenemos una sucesión de dos movimientos. El primero lo podemos analizar por separado. El primer movimiento, los dos son movimientos con velocidad uniforme, por lo tanto van a estar regulados por una sola expresión, que es la velocidad igual al desplazamiento sobre el tiempo. Por lo tanto, el primer desplazamiento, como el cuerpo arranca de x igual a 0, el desplazamiento va a ser directamente la posición final, que va a ser la velocidad que tiene en ese trayecto por el tiempo
en el cual se desplaza con esta velocidad constante. Son 1300 por los 8 segundos, son 10.400. Simplificamos los segundos. ¿Sí? Simplificamos acá segundos con segundo y nos queda la unidad en centímetros. Si queremos pasarlo a metro, simplemente recuerden, usamos 100 centímetros, es 1 metro. Acá simplificamos centímetro con centímetros, sacamos 2 ceros, es decir, nos quedaría 104 metros. Y si lo queremos pasar a kilómetro, recuerden, 1000 metros es 1 kilómetro. Por lo tanto, dividimos 104 dividido 1000, nos va a quedar 0,104 kilómetros. De la misma manera, con respecto a al movimiento 2, tenemos la velocidad y el tiempo con el cual se desplaza. Esta velocidad es constante por 10 segundos, 480 centímetros por segundo por 10 segundos nos da 4800 centímetros. Y de la misma manera, 100 centímetros es 1 metro. Simplificamos centímetros y nos queda 2 ceros menos, 4,8, y después pasamos a kilómetros. Y ahí tenemos el X2. Para sacar las otras magnitudes, el desplazamiento total, sumamos X1 más X2, están en centímetros, 10.400 centímetros más 4.800 centímetros, nos da 15.200 centímetros. Recuerden pasar a metros, dividimos por 100 y después por 1000 para pasar a kilómetro. Y la velocidad media la podemos sacar en función del desplazamiento total, si lo sacamos en metro, y el tiempo total en segundos, que eran 18 segundos. Entonces la velocidad media en ese trayecto, en el cual ha habido dos velocidades, una velocidad en el primer periodo y otra en el segundo, pero la velocidad media en todo ese trayecto es el cambio de posición total que hubo de 0 a 152 y el tiempo total empleado. Entonces la velocidad media fue o es de 8,44 metros por segundo. Otro concepto asociado a lo que es movimiento o de cuerpos es la velocidad instantánea, que es la velocidad que tiene un cuerpo en cualquier instante. En general, un velocímetro indica velocidad instantánea, pero en realidad lo que más indica un velocímetro es la rapidez y no la velocidad instantánea. Recuerden que la velocidad, a diferencia de la rapidez era un concepto que estaba asociado a la distancia por unidad de tiempo, y la velocidad estaba asociada con el desplazamiento por unidad de tiempo. Como la distancia es un escalar y el tiempo también, la rapidez es un escalar. Es decir, si a uno se le tapara o se le vendara los ojos y se trasladara, si no supiera, y va de San Luis a Mercedes, de Mercedes a San Luis, y viera solamente el velocímetro, él siempre va a ver la aguja, por ejemplo, 60 kilómetros por hora. Pero no va a saber si va en un sentido o en el otro. Por eso, el velocímetro, que si bien se lo mira así, es lo que está midiendo, determinando, indicando siempre rapidez, porque no me indica en qué dirección me estoy moviendo. Eso lo va a hacer la velocidad. Entonces, esto es un poco lo que trata de expresar acá, que una partícula que se mueve con velocidad instantánea de 25 metros por segundo y otra con menos 25 se mueven en direcciones opuestas, y las dos tienen la misma rapidez, que es 25 metros por segundo. Un poco en relación a lo que decíamos recién con lo que es el viaje que hacíamos de Mercedes a San Luis. Por ejemplo, que lo hiciéramos a 100 kilómetros por hora,
Cuando vamos de Mercedes a San Luis, la velocidad sería en un sentido. Cuando vamos de San Luis a Mercedes, la velocidad sería en sentido contrario, si vamos a 100 km por hora, pero la rapidez en ambos casos es la misma. Entonces recuerden esa diferencia conceptual en que lo que es velocidad y rapidez y la velocidad instantánea, que es la velocidad que adquiere el cuerpo en cualquier instante de tiempo. Eso es lo que se refiere a movimiento rectilíneo. Ustedes tienen algunas aplicaciones acá que las pueden ver, por ejemplo, en la página de física. Recuerden, cuando vean cinemática de una partícula, al final recuerden que tienen las simulaciones. En las simulaciones tienen para algunas aplicaciones que son interactivas, que le van a permitir a ustedes mejorar la conceptualización de lo que estamos viendo ahora, básicamente, que es el movimiento de los cuerpos. Fíjense que acá tenemos las representaciones más usuales para los movimientos, que ahora vamos a ver también la otra magnitud física, que es la aceleración, pero por ejemplo, tienen uno puede visualizar y puede ver qué pasa si cambia posición inicial 0, por ejemplo, si pongo, acá tienen, recuerden, movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo se desplaza sobre el eje X. La posición está dada por la coordenada sobre el eje X, es decir, si yo pongo 10 acá, indudablemente el cuerpo va a estar en 10. Pero como la velocidad no tiene velocidad, va a pasar el tiempo y fíjense las gráficas. ¿Qué dice la gráfica? Que la velocidad es 0 y la posición se ha mantenido en 10. Si no ha cambiado, no se ha movido. Significa que para 2 segundos estuvo en 10, para 4 segundos estuvo en 10, para 6 segundos estuvo en 10. Es decir, el cuerpo ha estado estático, ha estado quieto en el sistema de referencia que yo adopté. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos una cierta velocidad? 10 metros. Le damos inicio y fíjense la gráfica que tenemos de posición y de velocidad. Dijimos en un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es uniforme, por lo tanto 10 metros por segundo. Y la posición está dado acá. Fíjense que como comenzó de 10, de esta manera. Si hubiera comenzado de 0, lo podemos ver acá, va a comenzar desde el origen. Exactamente lo mismo, pero comienza desde el origen. Fíjense la pendiente, ¿qué pasa si ponemos 20 en lugar de 10? Perdón. El máximo era 10, bueno, ahí estamos con 5, fíjense que la pendiente bajó con respecto a 10 que era metros por segundo. Entonces la pendiente, recuerden, me indica. También podemos jugar con lo siguiente, fíjense qué pasa si yo oponemos esta situación, 40, ¿qué significa posición inicial 40? Significa que el cuerpo está acá. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner menos 10. ¿Qué significa menos 10 como velocidad? Que el cuerpo se va a desplazar en sentido contrario. Es decir, que un observador va a ir viendo que el cuerpo se está acercando, entonces la velocidad es negativa. Pero fíjense la pendiente de la curva. ¿Y por qué es esto? Porque a medida que pasa el tiempo, el cuerpo se va acercando hacia el origen, por eso a medida que va pasando el tiempo, llegó al origen donde está el observador. Se invierte un poco la gráfica, sigue siendo una recta de posición-tiempo, pero es cambiada la pendiente de la misma. Entonces es importante, fíjense toda la información que está brindando este tipo de representación, que uno
no hace falta ver el movimiento, simplemente viendo las gráficas uno podría decir de qué se trata el movimiento. Es decir, si uno ve la gráfica de velocidad en función del tiempo y ve este tipo de representación, por primero va a decir, si es una recta, estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad no cambia con el tiempo. Segundo, si la recta es negativa, significa que el cuerpo se desplaza en sentido contrario al sistema de referencia que estamos tomando, se está acercando hacia el observador o alejándose en el eje de las X. Si uno ve este gráfico de posición, va a ver que a medida que en un tiempo t igual a 0 se encontraba en 40, es decir, estaba alejado del observador, y a medida que se pasaba el tiempo, el cuerpo partícula se acercaba al observador. Entonces, sin ver o sin ver el movimiento en sí mismo, uno viendo las gráficas puede ya predecir la existencia o cómo fue el movimiento correspondiente. Eso con respecto a movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver ahora cuando un objeto cuya velocidad cambia. Recién nos recordemos, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad era uniforme, constante, no cambiaba en el tiempo. ¿Qué pasa cuando un objeto cuya velocidad cambia? Se dice que está sometido a una aceleración. Entonces, aceleración describe la tasa de cambio, o cambio simplemente, de la velocidad con el tiempo. Por ejemplo, un automóvil cuya velocidad crece de 0 a 80 kilómetros, es decir, estamos parados, detenidos, y apisamos que para el acelerador que se denomina del vehículo, estamos acelerando para pasar de 0 a 80. Obviamente eso va a implicar un cierto tiempo, y el cambio de velocidad, vamos a pasar de 0, 1, 2, 3, 10, 20, hasta 80, ese cambio en las velocidades nos va a estar indicando que el cuerpo se está acelerando. La aceleración especifica qué tan rápido está cambiando la velocidad de un cuerpo. Vamos a definir la aceleración media de una partícula a la relación entre el cambio o la variación que hay entre la velocidad, entre la posición final y la posición inicial, y el intervalo de tiempo de esas dos mediciones. Veamos un ejemplo para clarificar estos conceptos. Un automóvil acelera a lo largo de un camino recto, desde el reposo. Fíjense, cuando empecemos a trabajar con los problemas, hay mucha información que está explícita con números y hay otra que no está tan explícita. Cuando decimos, más allá que estamos trabajando siempre, los análisis que vamos a hacer nosotros siempre son en trayectorias rectilíneas, por ahí no hace falta que lo digan, pero bueno, está puesto acá en un camino recto, desde reposo. Recuerden esta palabra, reposo significa que está puesta en el origen, pero tiene con velocidad inicial 0, está quieto, está detenido. Reposo significa velocidad inicial 0. Hasta 90 km por hora en 5 segundos. Que si estaba detenido y en 5 segundos alcanzó la velocidad de 90 km por hora. Es indudable que lo primero que nos podemos preguntar si hay aceleración. Y para que exista aceleración debe haber cambio de velocidad. ¿Y hubo cambio de velocidad acá? Sí, porque pasó de una velocidad 0 a una velocidad de 90 km por hora. ¿Cuánto vale esa aceleración? Acá estamos los datos. Para t igual a 0 tengo velocidad 0. Y para t igual a 5 segundos, que fue el intervalo, pasó a 90 km por hora. Por lo tanto, la aceleración la calculamos como la aceleración, digamos, recordemos la aceleración, que es delta v sobre delta t, en los dos valores velocidad final menos velocidad inicial sobre t final menos t inicial. Estos dos, como son 0, directamente nos queda la relación de velocidad sobre tiempo para poder calcular la aceleración, digamos, del cuerpo.
Acá vamos a tener un problema que siempre lo que hacemos o aconsejamos una vez que colocamos los datos es tratar de unificar las magnitudes. ¿En qué sentido? Las unidades de cada una de las magnitudes físicas, es decir, todos los tiempos en la misma unidad, todas las velocidades en las mismas unidades. Acá tenemos, por ejemplo, en tiempo tenemos hora y tenemos segundo. Vamos a tener que pasar una a otra. En general, podemos pasar tanto o los segundos a hora o estas magnitudes en kilómetros hora, generalmente en metros por segundo. Recordemos 90 kilómetros por hora, 1 kilómetro son 1000 metros. Acá ya simplificamos los kilómetros, ya tenemos el metro, y una hora son 3600 segundos. Entonces acá simplificamos la hora. Y ya nos queda en metros por segundo, por lo tanto 90 por 1000 dividido 3600 nos queda 25 metros por segundo, que sería la velocidad final. Y ya tenemos, esto sería igual a 25 metros por segundo. Y ya tenemos todas las unidades, o las magnitudes físicas, las mismas unidades, por lo tanto es mucho más fácil poder operar y trabajar. Entonces vamos a calcular la aceleración como 25 sobre 5, que estamos acá, y fíjense, metros nos queda arriba, nos va a quedar metro sobre los arcos, metros sobre segundo, esto sería sobre 1, entonces nos quedaría metro por 1, es metro, y segundo por segundo, segundo cuadrado. Y ahí tenemos la unidad de aceleración, 5 metros por segundo cuadrado. Ya después volvemos a ver este que estábamos viendo recién, otra aplicación, que también vamos a ver las aceleraciones. Entonces la aceleración indica qué tan rápido cambia la velocidad, mientras la velocidad nos dice qué tan rápido cambia la posición. Acá tenemos otro ejemplo de aplicación de un automóvil que desacelera. Un automóvil se mueve hacia la derecha a lo largo de un camino recto que llamamos el eje X positivo. Va con una velocidad inicial de 15 metros por segundo, acciona los frenos y toma 5 segundos en pasar a una velocidad de 5 metros por segundo. Indudablemente está desacelerando o está frenando, como dice comúnmente, es decir, si yo tengo una velocidad y aplico los frenos, obviamente estoy desacelerando o cambiando o frenando el vehículo. Si cambia la velocidad, recuerde, ese cambio de velocidad, sea tanto en aumentarlo o disminuirlo, siempre implica un cambio en la velocidad, una aceleración. Es aceleración cuando hay un aumento y es desaceleración cuando hay una disminución en la misma. Entonces ponemos los datos, velocidad inicial 15 metros por segundo, entre igual a 0, y al cabo de los 5 segundos está en 5 metros por segundo. Vemos que todas las magnitudes están en las mismas unidades, las distancias en metros, los tiempos en segundos, por lo tanto acá no hay que convertir nada, simplemente hacemos un esquema o un gráfico con respecto a lo que nos está indicando el problema, que en un tiempo t igual a 0 está en 15 metros por segundo y luego transcurridos 5 segundos se encuentra a 5 metros por segundo. Entonces la aceleración es la diferencia de la velocidad final menos la inicial, es 5 menos 15 sobre 5 y nos queda menos 2. El menos significa que es una desaceleración o que está frenando el cuerpo. Si fuera positiva, significa que hay un incremento en la velocidad y por lo tanto hay una aceleración. Aceleración instantánea, muy similar a lo que era velocidad instantánea y la aceleración en cada instante de tiempo. Pero bueno, esto no vamos a profundizar mucho, sino vamos a hacer referencia a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es aquel movimiento en el cual la partícula se mueve con una aceleración constante, es decir, que la velocidad cambia al mismo ritmo todos los tiempos, es decir, cambia cantidades iguales en intervalos de tiempos iguales la velocidad. Esta velocidad, que se define como el cambio de velocidad por unidad de tiempo, es una constante y estas son las gráficas correspondientes a
un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver las ecuaciones básicas que regulan este movimiento. Y con la cual vamos a... Esto es un movimiento mucho más complejo que el que vimos anteriormente, que el movimiento rectilíneo uniformemente rectilíneo uniforme, digamos, donde la velocidad era constante. Tenemos una sola ecuación. Fíjense acá, ya al introducir otra magnitud física que es la aceleración, ya se hace más complejo el análisis. Y vamos a ver cómo trabajamos con estas ecuaciones que tenemos para calcular las distintas incógnitas que nos puede presentar el problema. Acá tenemos otro ejemplo de aplicación. Dice que un motociclista que viaja al este, hacemos un esquema, donde siempre recordemos que vamos a trabajar con movimientos rectilíneos. Por lo tanto, se van a desplazar sobre un eje o una recta. Suponemos que tenemos el sistema, el observador, el sistema de referencia, dice que se desplaza hacia el este. Acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de la ciudad con una aceleración constante de 4 metros por segundo. Dice que en t igual a 0 está en 5 metros con respecto al sistema de referencia, que este es el 0. Y se está moviendo en ese instante, tiene una velocidad de 15 metros por segundo. Pero recuerden que está acelerando el motociclista. Por lo tanto, me está pidiendo cuál es la posición y velocidad en t igual a 2. Obviamente va a cambiar la posición porque se va a hacer desplazar. Y la velocidad también va cambiando porque se va a acelerar. Y después nos pregunta también dónde está el motociclista cuando su velocidad es 25. Ahí nos está pidiendo la posición. Entonces, en función de los datos que tenemos, hicimos un esquema, colocamos los datos, t igual a 0 en 5, y tiene una aceleración constante de 4 metros por segundo, y la velocidad en ese instante igual a 0, en el cual está en la posición 5, es de 5 metros por segundo. Nos pide en la parte A tanto la posición como la velocidad para un tiempo igual a 2. Entonces, en función de las expresiones que tenemos, este es el problema, tenemos que calcular la posición y la velocidad. Esta es la expresión de posición, x igual a 0, bueno, vamos a tomar acá 5, digamos, que no comienza del origen, en x igual a 0. Velocidad inicial es 15 metros por segundo, por el tiempo 2 segundos, más un medio de la aceleración, que son 4 metros por segundo cuadrado, por el tiempo 2 segundos cuadrados por 2 al cuadrado, que estamos colocando obviamente el tiempo, que son 2 segundos al cuadrado. Por eso ponemos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Sacando la cuenta nos da la posición 43. Vamos a la otra expresión de velocidad. Tenemos velocidad final, aceleración por tiempo. Velocidad final son 15 metros por segundo. La aceleración 4 metros por segundo cuadrado por 2 segundos. Bueno, acá obviamente hay que simplificar. Esto nos queda con metros por segundo, nos queda 23 metros por segundo. Acá también, si uno saca y simplifica, fíjense que estamos sumando todos los términos que tienen metros, ¿no? Y acá todos los términos que tienen metros por segundo. Esta sería la velocidad y esta sería la posición que tiene el cuerpo cuando tenía la velocidad de 15, pasó de 5 metros a 15 metros por segundo, perdón, de 15 metros a 23 metros por segundo. Y la segunda es encontrar o hallar la posición cuando tiene la velocidad o tenía la velocidad de 25 metros por segundo. Conocemos la velocidad
final que nos dan como dato, la inicial también, la aceleración la conocemos y lo que nos queda es la incógnita, que es la posición. Entonces despejamos, velocidad final inicial pasa restando al primer miembro y después 2a que está multiplicando pasa dividiendo. Ahí reemplazamos y fíjense que la unidad nos queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado dividido metros sobre segundo cuadrado. Entonces se simplifican y esto nos queda metro. La posición son 50 metros. Otra forma de ver o analizar algunos problemas, acá está un resumen de lo que son las gráficas para, y esto que quede claro, más allá de la práctica que vamos a hacer, el hecho de tener o analizar lo que son las representaciones de los movimientos. Ya dijimos que cuando uno ve una gráfica, le está dando la información, no hace falta que vea el movimiento, simplemente con analizar la gráfica ya sabe cómo se está desplazando. Son características, la velocidad puede ser positiva o negativa, pero es una recta. La aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme es cero, porque no hay cambio, la velocidad es constante, y para que exista aceleración tiene que haber un cambio de velocidad. Como la velocidad no cambia, la aceleración es cero. Y la posición respecto al tiempo es una pendiente, una recta con pendiente, donde la pendiente es la velocidad. En cambio, en el rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante, la velocidad es una recta con pendiente, la pendiente es la aceleración y la posición es una parábola. Estas son características que ahora, antes de entrar, podemos ver otra vez un ejemplo. Aquí, fíjense, volvemos a posicionar todos los valores en cero. Está en cero, vamos a arrancar de cero, no va a tener velocidad inicial y le vamos a dar una aceleración. Supongamos esa aceleración, fíjense qué pasa con el cuerpo. Arrancó del origen, el x igual a 0, la velocidad inicial es 0, pero tiene aceleración, quiere decir que este cuerpo va a ir modificando su velocidad. Acá está la aceleración constante y esta es la velocidad. Entonces es importante el tema de cómo graficar. Supongamos, restablecemos, vamos a poner que tiene una velocidad de 50 y le vamos a poner que va a frenar. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Venía con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. La aceleración, fíjense que no hace falta ver ya ver el dibujo. Si me está diciendo que la aceleración es negativa es porque está frenando. Si estoy viendo que arrancó en 10, fíjense la gráfica de velocidad como es, a medida que va pasando el tiempo va disminuyendo hasta que la velocidad es 0. Y fíjense la posición, que llega un momento en que esta gráfica se queda como una recta porque se detiene, va a ir disminuyendo el desplazamiento hasta que llegue a un punto que esta se continúa como recta. Hay mucha información y uno puede trabajar con diferentes tipos de gráficos. Recuerden que la velocidad es un vector, por lo tanto va a estar positivo o negativo, igual que la aceleración puede estar tanto en la parte superior o inferior del sistema de referencia que estemos adoptando. Como caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es caída de los cuerpos, que también es algo que ustedes habrán observado o habrán practicado, que es generalmente la caída de los cuerpos en el vacío. Acá nosotros vamos a hacer algunas observaciones o salvedades de que los cuerpos, digamos, caen en el vacío. Digamos, un ejemplo más conocido, movimiento con aceleración casi constante, es la caída de los cuerpos bajo la influencia de la atracción gravitatoria de la Tierra. Los experimentos, como estamos viendo ahí, muestran que si se emite,
digamos, si se desprecia el efecto del aire, todos los cuerpos caen en un lugar específico con la misma aceleración hacia abajo, sea cual fuera el tamaño o su peso. Hay un ejemplo, o que lo habrán podido ver, de que uno puede arrojar una pluma y un peso cualquiera en el vacío y van a ver que los dos caen exactamente en el mismo tiempo. Esto es porque no se está considerando, se está despreciando la resistencia que tiene los cuerpos al desplazarse en el aire o en un fluido. En ausencia del arrastre por fricción, que es un poco lo que estamos comentando acá, y para objetos que se están desplazando cerca de la superficie terrestre, la aceleración es una magnitud constante, una aceleración que es de 9,8 metros por segundo o 980 centímetros por segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un cuerpo, supongamos que lo estoy sosteniendo, un pizarrón, un virome que lo estoy sosteniendo, si la estoy sosteniendo está quieta, quiere decir que la velocidad inicial es 0. Si la suelto, ¿qué voy a notar? Que cae y que la velocidad va aumentando. Entonces va a caer con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuánto vale la aceleración de ese cuerpo que estoy arrojando o que se está desplazando hacia abajo? Vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este valor varía un poco de acuerdo a los lugares. Para nosotros simplemente es 9,8, podemos trabajar con alguna cifra más significativa, pero no es necesario para los ejemplos o los problemas que hagamos nosotros. Bajo estas condiciones, todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma aceleración constante hacia abajo, sea cualquiera fuera su tamaño o peso. Eso es importante tener en cuenta, que en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración, y si los dos arrojamos a la misma altura van a caer exactamente al mismo tiempo. Las ecuaciones son similares a las del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, lo único que va a ir con más y con menos dependiendo si el cuerpo, ya vamos a ver algún ejemplo, sube o lo arrojamos hacia arriba o lo dejamos caer. Vamos a ver una aplicación para ver estos conceptos de los signos y cómo se trabajan. Imaginemos que se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un piso, es decir, no estamos a nivel de la tierra, sino estamos en un edificio, y sobre el techo del edificio, la azotea, arrojamos un cuerpo hacia arriba. La pelota sale de la mano con una rapidez de 15 metros por segundo. Indudablemente hay dos conceptos que tienen que haber también asociados a esto. Yo puedo dejar caer un cuerpo simplemente con velocidad inicial 0. Abro la mano y el cuerpo cae. Lo puedo arrojar con velocidad también, hacia abajo. Y hacia arriba es indudable que si yo quiero arrojar un cuerpo hacia arriba, sí o sí tiene que tener una velocidad inicial 0, porque si no, el cuerpo no va a ir hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy yo es arriba del techo de una casa, de un edificio, y arrojo hacia arriba un cuerpo con una velocidad de 15 metros por segundo, queda en caída libre, y luego obviamente este cuerpo, si uno observamos o vemos lo que va a pasar, es que el cuerpo que va a subir hasta una cierta altura y luego va a comenzar a bajar o descender. Siempre la aceleración es un dato acá, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Nos pide calcular la posición y la velocidad de la pelota a 1 segundo y a 4 segundos después de soltarla. Vamos viendo punto por punto. Este sería el ejemplo, que estamos arriba de una azotea, arrojamos en t igual a 0 la velocidad que tiene 15 metros por segundo. El sistema de referencia obviamente ahora es el eje Y, porque se va a desplazar sobre el eje Y. Los datos que tenemos son t igual a 0 segundos, 15 metros por segundo es la velocidad inicial, y la aceleración, que si bien no me la van a dar, ya la sabemos porque estamos hablando de caída libre. Nos piden la altura en 1 segundo y la velocidad en 1 segundo.
y la altura y la velocidad en 4 segundos después de soltarla. Entonces, las expresiones que nos van a regular el movimiento de caída libre o de un cuerpo es la posición en Y, ahora es en Y en vez de X, es I0, si está este I0 si está sobre el nivel de referencia o tomamos el piso, velocidad inicial por tiempo más un medio de G por T cuadrado. En un segundo, y acá es importante el hecho de que como el cuerpo está ascendiendo, es negativo. Entonces, si acá ponemos 0 metros, el nivel de referencia lo estamos tomando en la azotea. A este valor, después si queremos, le podemos sumar la altura del piso hasta el observador, que está en la azotea. Son los 15 metros por segundo, que es la velocidad con que estamos lanzando el cuerpo desde el observador, por un segundo, donde yo quiero calcular el I, menos un medio de 9,8 metros segundo por un segundo al cuadrado, segundo cuadrado. Esto nos queda 10,1. Quiere decir que transcurrido un segundo, el cuerpo recorrió 10,1 metros. ¿Cuál es la velocidad? De la misma manera, la velocidad es velocidad inicial menos aceleración por tiempo y calculamos la velocidad 5,2. Indudablemente, si lo arrogué con 15 y menos 9,8 porque se está desacelerando el cuerpo, está frenando, la velocidad final tiene que ser en ese trayecto de un segundo menor que lo que le estoy arrojando. De la misma manera en 4 segundos procedemos exactamente igual con la misma expresión. Nos queda el I 18,4 y la velocidad 24,2. Y acá vamos a ver que los 4 segundos, si la velocidad en este momento la estamos en la posición es menos 18,4 y la velocidad nos dio 24, fíjense los signos. Quiere decir que este es positivo porque estaba apuntando hacia el eje Y positivo, pero en los 4 segundos me dio menos 24, quiere decir que ya está en la parte, llegó a la altura máxima y está descendiendo, por lo tanto la velocidad apunta hacia el eje Y negativo, por eso nos da negativa la velocidad. Entonces hay que tener cuidado un poco cómo analizamos o interpretamos los resultados que estamos obteniendo. Bueno, acá tiene desarrollo las otras variables que me piden la parte B y C del problema para calcular los datos, en función de los datos que teníamos, las distintas incógnitas que se me estaban planteando. Vamos a ver, esto lo tienen desarrollado se los muestro, pero lo tienen desarrollado tanto en el PowerPoint como en la teoría que están viendo hoy, que quedan grabadas. Pueden ver el desarrollo. Lo que vamos a ver ahora es un poco las gráficas asociadas, y para que veamos, esta es una animación también donde observamos que tenemos un cuerpo que está a una altura H. Recuerden, I es la posición, la estamos marcando en I, la velocidad y la aceleración. Recuerden la velocidad y la aceleración como magnitudes vectoriales. Entonces, si arrojo, ¿qué pasó? Este es el cero, el cero de la velocidad, y esta es la aceleración. La aceleración es hacia abajo, menos 9,8, es decir, de la gravedad. La velocidad y la posición. Fíjense que si este es la Tierra o este sistema de referencia,
Este es el cero, digamos, el nivel de tierra, cuando el cuerpo está a una cierta altura, que acá supongamos que tengamos 25, 50, 75, la altura. Recuerden que siempre es una parábola. Cuando yo lo arrojo, la partícula va acercándose hacia el origen. A medida que pasa el tiempo, fíjense que vamos sacando hasta que llegó en un tiempo de 4 segundos, llegó a I igual a 0. Llegó acá abajo. En esta tenemos el 0, la velocidad es negativa, es decir, cuando estaba acá arriba la velocidad valía 0, acá estamos en 0, y a medida que pasa el tiempo la velocidad va creciendo, pero de manera negativa. Y la aceleración es hacia abajo, 9,8. 2, arrojo un cuerpo hacia arriba. Vamos a dejar el cuerpo hacia arriba. Entonces, la aceleración no cambia, la aceleración sigue siendo la misma, 9,8 metros por segundo cuadrado hacia abajo. ¿Qué pasa con la posición? Este es el 0, acá es el 0, y a medida que como yo lo arrojo hacia arriba, va a ir aumentando la posición en I a medida que pase el tiempo, hasta que llegue a la altura máxima. ¿Qué pasa con la velocidad? Es un movimiento desacelerado, la velocidad va en contra de la aceleración, por lo tanto, para arrojarlo hacia arriba vamos a tener que tener una velocidad inicial, si no, no va a salir de nuestras manos. Entonces, esa velocidad inicial, si este es 0, tengo una velocidad positiva hacia arriba. Pero a medida que pasa el tiempo, la velocidad va decreciendo, hasta que llega a un valor 0. Cuando llegó al valor 0, ¿qué pasó? Llegó a la parte máxima de su trayectoria. Fíjense lo que sucede. Acá es la parte máxima, la altura máxima, y empieza a descender para volver de nuevo a mis manos. Fíjense que la velocidad llegó a 0 en la parte superior y a partir de ahí empieza a incrementarse, pero negativamente porque va hacia el eje Y negativo. Y la aceleración de la gravedad no cambió ni arriba, ni cuando subía, ni cuando descendía. La aceleración de la gravedad es constante a lo largo de toda la trayectoria, no cambia su valor, la velocidad es 0 en la parte superior de la posición. Es importante este tipo de ejemplos que nos van a permitir a nosotros visualizar este tipo de movimiento y, como decía anteriormente, como lo expresamos en movimiento rectilíneo, las gráficas aportan mucha información referida a referida a cómo debe analizarse o interpretarse un movimiento.